Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 35, dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Te alabamos, Rey eterno, y glorificamos tu santo nombre. Gracias por permitirnos estar un día más en tus atrios, porque es mejor estar en tus atrios, amado Señor Jesús, que estar por fuera de ellos. Te pedimos para que tú nos hables, que tú nos enseñes y nos sigas edificando por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la carta dirigida a los hebreos es una carta dirigida a los cristianos judíos del primer siglo, que de acuerdo a la historia bíblica eran creyentes que tuvieron que experimentar prácticamente desde el inicio de su profesión de fe en Cristo Jesús una gran persecución, ¿sí? Una gran persecución pues que llevó a que su profesión de fe se desarrolle en un ambiente muy hostil, ¿sí? Una persecución, digamos, desde muchos sectores de la sociedad, sobre todo judía y romana, ya que pues como nosotros podemos cotejar con la historia, en la población judía juntamente con la población romana fueron hostiles al mensaje del evangelio aún en los tiempos de Jesús. De hecho, fueron ellos los encargados de crucificarlo y los que se opusieron en gran manera al ministerio de Cristo. Y eso no terminó solamente, digamos, con la crucifixión de Cristo, sino que posteriormente se continuó con los que se hacían seguidores de él. Entonces, esta carta, de quien no se tiene claramente establecida la autoría, muchos dicen que es autoría del apóstol Pablo, pero sin precisión de ello. Otros dicen que fueron ciertos seguidores o discípulos de Cristo, judíos precisamente, quienes se enviaban esta carta o este tipo de mensajes para animar la fe de sus propios hermanos. Como les digo, eso no está totalmente comprobado, no hay un registro claro y sobre todo fijo en cuanto a quién se le atribuye la autoría de la carta a los hebreos, pero sí es claro el mensaje y el propósito, y es que lo que buscaba esta carta, que tiene un gran despliegue doctrinal, un gran despliegue fundamental a partir de la escritura, tanto se apoya tanto en los manuscritos del Antiguo Testamento, de donde coge fundamento para determinar la autenticidad del ministerio de Cristo, del ministerio de la piedad y sobre todo del ministerio de la gracia. Amén. Así, tiene como finalidad es eso: animar, fortalecer que estos cristianos que, insisto, se desarrollaban en su vida de fe en un ambiente tan hostil, encuentren en estas palabras un sustento a su fe y a la dedicación que estaban haciendo al Señor. En ese sentido, el pasaje del verso 35 que acabamos de leer, pues muy enfático en eso, porque precisamente dice así: no perdáis pues vuestra confianza. En otras versiones dice: no perdáis pues vuestra fe. Si bien son dos conceptos diferentes, fe y confianza, el uno y el otro se relacionan de una forma muy íntima. Estamos siendo claros: la fe bien edificada, una fe bien fundamentada en la palabra y en el conocimiento de Dios, siempre va a conllevar a que la persona que profesa ese tipo de fe desarrolle el concepto de confianza en el Señor, y a partir de esos dos conceptos ahí entrelazados, funcionando, operando en la vida de la gente, pues se va a desarrollar acertadamente su relación con el Señor, con todo lo que, digamos, la relación con el Señor en su momento implique. Por ejemplo, considerando que nos toque desarrollar esa relación en ambientes y en condiciones muy difíciles, muy hostiles, tal y como lo estaba haciendo en este caso los primeros creyentes judíos. ¿Estamos siendo claros? Entonces dice eso, y enfatiza mucho todo lo que
de cierta forma desarrolla el concepto de, digamos, la enseñanza o el mensaje de la carta a los hebreos, aquí lo enfatiza de una forma muy fuerte, donde dice así: no perdáis. Un llamado, es una invitación, es una palabra que también pretende animar, ¿sí? Dar ánimo, dar consuelo a los creyentes que están abocados a eso, a que por las circunstancias que vivían, ¿sí? Insisto, eran muy fuertes, muy hostiles, de practicar la fe en ambientes sobre todo de persecuciones muy difíciles. A nosotros no nos ha tocado eso, y no quiere decir con ello que nuestra profesión de fe no haya tenido que enfrentar circunstancias y situaciones difíciles, pero a nosotros realmente, sobre todo en nuestra época y en el contexto social que nos movemos, gloria a Dios, no experimentamos eso. A lo mucho de pronto cierto nivel de segregación social, pero que en ningún momento afecta nuestra integridad, nuestra libertad. Al contrario, encontramos un ambiente y un contexto social que hasta nos patrocina y nos apoya. Sí, yo les he contado en muchas ocasiones cuántas veces yo he encontrado respaldo para mi profesión de fe, como iglesia, como persona, por ejemplo, en las autoridades, en el ambiente político y social en el que nos estamos desarrollando. ¿Sí? Hace poco, por ejemplo, hubo un intento de levantar un proyecto de ley que tenía en sí ciertos artículos que comenzaba a trastocar un poco nuestra libertad, porque la ley que se conoce como la libertad de cultos, pero gloria a Dios, para la gloria del Señor, eso no prosperó, y eso significa que nosotros podemos seguir gozando de esta libertad y de esa facilidad para la profesión de fe, sobre todo a nivel congregacional, a nivel ministerial. ¿Estamos siendo claros? Eso pues no afecta, o digamos no alcanza a determinar nada en cuanto a las circunstancias de tipo personal que cada persona viva. Amén. Sí, cada uno sí ya vive circunstancias muy diferentes, muy particulares, que determinarán o no un nivel de hostilidad para la profesión de su fe. Estamos aquí, hay gente que la ha tenido, perdónenme, con toda la certeza lo puedo decir, hasta conozco su experiencia de vida de fe, que la ha tenido muy fácil, ¿sí? Todo el ambiente, toda la vida que desarrollan en Cristo Jesús hasta es muy placentera. ¿Estamos de acuerdo? Para la mayoría es así, para otros no, para otros han tenido que enfrentar circunstancias muy difíciles que de una u otra manera ejerce una presión para no perseverar en esta vida de fe, como dice acá, para perder nuestra fe, para perder nuestra confianza. ¿Estamos siendo claros? Ya en forma personal, ya cada uno dirá. A mí, alguno podría decir en forma ejemplar: uy, a mí me tocó en medio de una familia terrible que me hostiga, que me molesta, ¿sí? En medio sí. Otro dirá en circunstancias muy difíciles, como por ejemplo, yo recuerdo en el caso, testimonio de un día de una persona en otra iglesia a la que el Señor me permitía a mí ministrar, que vivía en condiciones desde el punto de vista económico muy difíciles, ¿sí? Y eso la llevaba a vivir en un lugar muy distante, en condiciones económicas muy precarias, y que el solo hecho de congregarse para esa persona era un asunto supremamente exigente. No es como para usted y como para mí, que la mayoría, yo algo que en estos días me salían allá a la puerta y miraba que la gran mayoría de los que están en esta congregación tienen su transporte privado, ya sea su vehículo, su moto, o hasta, como anda María Isabel, en su, ¿cómo se llaman esas cosas? En esa patineta. Y yo decía, gloria a Dios por eso, porque eso facilita mucho el hecho de que nosotros podamos llegar a la iglesia. En su gran mayoría ninguno aquí sufre de una enfermedad que le impida su desplazamiento. En estos días le dije a uno aquí de la iglesia: venga, lo llevo. No, tranquilo, yo tengo fuerza para caminar, me dijo. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Y yo dije, no, pues gloria a Dios por eso. Y si no tiene su transporte, pues tiene las facilidades para pagarlo. Y aún si no tuviera para pagarlo, estamos en una ciudad que permite tranquilamente nuestra movilidad.
Y si cotejamos con la experiencia de la persona que traigo a memoria en mi mente, digo, no, pues nos ha tocado muy fácil porque esta persona vivía muy alejada y muchas veces me contaba las travesías que tenía que hacer para salir y poder estar en un momento de reunión y de culto. Y esa situación ejercía una presión, como que Dios mío, yo vengo a buscarte y no tengo ni siquiera para el transporte, y aparte me toca salir de un lugar tan distante, tan exigente, y no solamente era salir, sino que después volver. Y aunque muchas veces los hermanos trataban de colaborarle, pues no era una situación que garantizaba su bienestar en ese asunto. ¿Estoy siendo claro? Y así, o sea, podemos encontrar muchas circunstancias, enfermedades y dificultades y todo tipo de condiciones hostiles para la profesión de su fe, que en el caso de la carta a quien está dirigida esta carta a los hebreos era sobre todo esa persecución de tipo religioso y político, pero que si lo llevamos a la experiencia de cada persona tiene una situación diferente que tiene que sortear. Amén, amén, sí, para poder mantenerse en su forma de relación con Dios. Anoche hablábamos de que la relación con Dios es acertada, es exitosa, es eficaz cuando se desarrolla en la forma establecida por el Señor. Amén. Y para llegar a eso, esto se puede tornar exigente. Y hay una experiencia donde se experimenta, valga la redundancia, la presión de decir sigo, no sigo, llegan las dudas, llegan las incertidumbres que hacen que la gente tenga esa dinámica, que quizás todos en su momento la hemos vivido, la hemos sentido. ¿De qué? De perder nuestra confianza, de perder nuestra fe y de decir esto no sigue y esto no voy, y sencillamente altero mi relación con Dios de tal manera que me alejo de Él. Amén. Y entonces, ¿hacia dónde invita esta carta? A que no perdamos nuestra fe, a que entendamos que entre otras cosas el sufrimiento, las dificultades que debemos experimentar en este tiempo presente, porque el Señor Jesucristo fue muy claro en describir el tiempo presente, o sea, que nos está correspondiendo a vivir a nosotros aquí en la tierra, haciendo la profesión propia de nuestra fe, iba a contener este tipo de circunstancias. Amén. ¿Cuáles circunstancias? Las que tornen exigente el perseverar en la fe, lo que podemos entender como las dificultades del tiempo presente. Amén. Y cuando el Señor nos notifica eso, pues uno de los propósitos que tiene es generar conciencia. Es que, como dice la Biblia, que no nos sorprenda y que no nos descomponga en cuanto a nuestras convicciones el hecho de que tengamos que vivir dificultades. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia y al propósito y a la obra del Señor en nuestras vidas, inclusive la Biblia determina que las dificultades hasta son necesarias. La Biblia dice que es necesario que atravesemos por diversas, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Pruebas. O sea, si entendemos todas las circunstancias que nosotros podemos experimentar que tienen como característica el ejercer presión, el hacernos desanimarnos, el sentir que perdemos nuestra fe, de acuerdo al propósito del Señor en nuestras vidas, hasta son necesarias en relación a ¿qué? A muchos aspectos. Uno de ellos, la Biblia habla, por ejemplo, las pruebas. La Biblia dice que la fe de cada uno de nosotros tiene que ser probada. Amén. Sí, ahí encontramos solamente una razón, que si la asumimos y la aceptamos y la abordamos con la conciencia que la palabra de Dios nos quiere transmitir, pues ya será suficiente para entender y aceptar, y en lugar de perder nuestra fe, seguir perseverando. Y lo ideal, inclusive, ahí viene el asunto ideal, que es fortalecernos en la fe. ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos emitir cuando nos hallemos en circunstancias que afecten y que ejerzan presión para perder nuestra fe? La respuesta ideal a esas circunstancias es fortalecernos. ¿Qué debe hacer usted cuando diga, Señor, me estoy desanimando, mi fe se está bajando, yo siento que mi confianza en ti ya no funciona? Tal vez no nos lo decimos a sí mismo, pero esa es la experiencia. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Fortalecernos, buscar la fortaleza
en el Señor, como lo hizo Abraham. La Biblia dice que hubo momentos de Abraham, al considerar su cuerpo, que ya estaba viejo, amén, porque la fe de Abraham funcionaba en pos de una promesa del Señor. Aquí precisamente habla de promesa, amén. Y cuando él consideraba la promesa, que era un asunto muy difícil de alcanzar, muy por fuera de las posibilidades humanas, amén, y consideraba las posibilidades que había en él, y que cada día se complicaban más, porque dice, él consideraba su cuerpo, es considerar las circunstancias. A veces nosotros vamos a tener que enfrentar circunstancias donde en la consideración que hacemos de las mismas podremos pensar que ya no hay nada que hacer, que no hay nada por qué avanzar, que ya no hay nada por qué seguir. Amén. Y Abraham lo pasaba y dice, él se miraba, yo me imagino que se paraba al espejo, ¿sí? Si es que había espejo, no sé, o sea, sí, pero él se miraba y decía, no, o sea, si no alcancé este asunto cuando era más joven, tal vez un poco más viril, no lo voy a alcanzar ahora estoy más viejo, más acabado, las posibilidades se agotan. Y si la veo a doña Sara está peor, porque la vieja, aparte de anciana, ya está estéril, o sea, no hay por dónde. Y entonces venía el desánimo, decía, ya no busqué. ¿No se han dado cuenta que yo, mire, que he tenido que muchas veces atender a personas que, por ejemplo, en el ánimo de tener un hijo, siempre tienen la situación esta de que se van debilitando en el transcurrir del tiempo? Yo recuerdo a José y Daya, ¿sí? Daya, no me acuerdo de José bien, pero sí recuerdo muy bien las manifestaciones propias de Dayana. ¿Cuántos abortos tuvieron ustedes? 4 abortos, y con un diagnóstico que sencillamente determinaba que no era conveniente que Dayana se embarace. Y les hablo de un testimonio que todos conocemos. ¿Sí me entiende? Que cuando yo lo veo al hermano, digo, mejor no era. Terrible, ¿sí me entienden? Y yo recuerdo que el diagnóstico era tú no, porque tenía una serie de circunstancias a nivel físico que no se las había podido manejar hasta el momento, y que cada día agotaba las posibilidades. Un día yo recuerdo que llegué, ellos estaban viviendo en Cali, llegamos con la pastora y le encontramos a esta chica muy desanimada, y hasta uno de sus pastores ha dicho, sí, ya tranquilos, ¿sí? A veces Dios no quiere, y es posible. Yo no estoy descalificando la palabra de los pastores, porque a uno muchas veces le toca hacer eso, o decir a la gente, acepte lo que se vislumbra, porque uno no es Dios para determinar si sí o sí no. Y a mí me tocaba muchas veces, acepte lo que le tocó, porque pues primero que todo, yo no soy el que está experimentando la fe, yo no sé hasta dónde usted va con su fe, amén, y yo no soy Dios para determinar que sí o no. Y entonces la encontré muy desanimada esta chica, pero tenía algo, y es que decía, yo sigo creyendo, sigo esperando en el Señor, yo sé que en algún momento el Señor lo puede hacer, algo así. Y le dije yo, bueno, pues si eso es lo que tú crees, síguelo esperando. Esa es la forma de fortalecerse, ¿sí me entienden? Y se dio. En algunos otros casos no, dicen ya no. Y yo recuerdo una mujer que tuve que atender en ese caso, y dijo, no, sencillamente Dios no me concedió lo que yo estaba esperando, me voy. Y ahora practica la incredulidad de una forma bien clara y directa, porque en esa situación estamos todos, ¿estamos de acuerdo? Pero que cuando vengan las circunstancias que, como en este tipo, se manifiestan presionando nuestra fe, diciendo eso no sirve, eso no tiene razón, no, mire, las circunstancias que tienen ejercicio de presionar nuestra fe nos traen pensamientos, por ejemplo, como de que eso no sirve para nada, y se desarrolla una serie de pensamientos como que estamos engañados, que estamos perdiendo el tiempo, que esto sencillamente es un embuste y cosas por el estilo, ¿estamos? Pero la respuesta es fortalecerse, la respuesta ideal, como lo hizo Abraham. Entonces la Biblia dice, él consideraba su cuerpo, consideraba a doña Sara, y venían los pensamientos de incredulidad, porque los pensamientos de incredulidad a veces son
casi que involuntarios, muchos hasta puestos por el mismo diablo. El diablo tiene la posibilidad de influenciar nuestros pensamientos, ¿estamos de acuerdo? El diablo te pone y te dice: eso no sirve, si ves, ahí te tienen como tonto, esperando lo que no ha de venir, esperando que nunca se quite lo que no se va a quitar. Pero Abraham hizo lo siguiente, dice que él, en lugar de darle trámite a esas sensaciones, sentimientos, pensamientos de incredulidad y de perder la confianza que tenía, él iba y se fortalecía en fe. O sea, buscaba la forma de que, en lugar de que esa corriente que sentía en su ser, en su fuero interno hacia la incredulidad, cogiera fuerza, y al contrario, iba en contraposición a ello, e iba a buscar la forma de ¿qué? De fortalecerse en la fe. Amén. De afirmar sus convicciones, de afirmar sus certezas, de renovarlas si era necesario, pero no perderla, no decaerla. Porque acá dice la Biblia lo siguiente, o sea, hay algo que debemos tener en cuenta. Acá dice algo que es muy importante, pero cuando sintamos perder nuestra fe: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿qué dice, hermanos? Léalo, dígalo ahí: grande galardón. Amén. O sea, uno debe tener esta premisa clara en nuestra mente, de que cuando nosotros perdemos nuestra fe, esa pérdida de fe va acompañada de pérdidas de galardones. Lo que podemos entender cuando hablamos de galardones es de premios o concesiones que Dios tiene preparados para los que perseveran. Amén. Entonces, cuando Abraham tenía eso, podemos entender a la luz de esta palabra, puede decir: no, pues que si pierdo mi fe, pierdo los galardones, o pierdo el galardón, lo que Dios me tiene preparado, que quizás en la mente de él podría ser mi hijo. En cierta forma, lo que podríamos considerar era la esperanza que él tenía. La esperanza que usted tiene es el galardón que Dios le tiene preparado. Que cuando usted pierde la fe, automáticamente se pierde esa esperanza. ¿Estoy siendo claro en eso? Entonces el escritor de Hebreos dice: no, aguante, no la pierda, porque no es solamente perder la fe. Cuando usted y yo perdemos la fe, entendamos lo siguiente: no es perder la fe solamente, es perder lo que por la fe vendrá a su vida. Amén. Porque cuando usted pierde la fe, detrás de la fe o delante de la fe, como usted lo quiera poner, amén, venían manifestaciones de bendición de parte de Dios para su vida, que si pierde su fe, las pierde también ellas. ¿Estamos? Es como cuando uno ha invertido algo, digámoslo así, un dinero en un negocio a largo plazo, y de repente usted lo invirtió con todo el esfuerzo, con todo lo que eso implica, y se impacientó y decide retirarse de la inversión que hizo. Amén. ¿Sí? Listo, le devolvemos el dinero, usted se queda con lo que tenía, pero ¿qué? Pero va a perder la ganancia. Va a perder la ganancia, y podrá decir el que organiza la inversión: espérese, esto estaba proyectado a largo plazo, no sea impaciente, que ya va a venir. Digamos, la fe es una inversión segura, no es como las pirámides. Sí, hay gente que le gusta las pirámides. Hace poco me enteré de un pocotón de gente que fue y invirtió en otro de ese tipo de negocio. Eso se pierde. Eso, tenga la certeza que eso se pierde. Con la fe usted no va así. Usted con la fe siempre va a ganar. Pero es como si retirara usted sus aportes. La fe es el aporte que usted hace en el reino de Dios para que lo que ha de venir vendrá. Entonces, cuando usted pierde, es como retirar los aportes, y entonces el organizador de la inversión le dice: hermano, ya iba a venir, inclusive ya estaba cerca a que usted retire su galardón, su ganancia, su utilidad. No, dice: yo ya no creo en eso, ustedes se demoraron mucho, yo mejor paso. Y listo, se retira. Pero la ganancia se pierde.
el propósito de la inversión, ¿qué pasa? Se pierde. Si usted invirtió es para ganar. Si usted está aquí creyendo es para ganar lo que Dios le prometió, entre ellos el reino de Dios. Entonces dice, no pierdan nuestra confianza, manténganse. Yo sé que es difícil, Él no está ignorando. En la Biblia nunca ignora que el camino de la fe es exigente. De hecho, un día el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. Es necesario que sean atravesados por diversas pruebas, para que, sometida vuestra fe a prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo nunca nos ignoró y nunca nos dijo: mientras aquí en el mundo tranquilos, muchachos, que llegaron al paraíso. No, al contrario, los van a rechazar, los van a vituperar por causa de mi nombre. En el libro de Hebreos capítulo 11 nos describe cuántas circunstancias difíciles tuvieron que pasar los hombres de la fe. Dice, leámoslo por ejemplo, dice acá, dice, muchos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Sí vamos a ver muchas manifestaciones de la fe en este camino. Amén. Amén. Y eso pues nos entusiasma y nos anima. Ayer, creo que una hermanita de la iglesia, o anteayer, Adrianita me llamó y me dio un testimonio bien poderoso, ¿sí o no? Bien poderoso, un testimonio, un milagro de sanidad en la vida de su padre. Tremendo. Bien tremendo. Fue un milagro. Creo que hasta los médicos quedaron, se puede decir, sorprendidos del asunto. Y entonces, gloria a Dios, eso le anima. Pero después dijo: pero a mí no me quiere sanar, pastor. Lo sana mi papá, que ni viene a la iglesia, que lo único que hace es mandar ofrendas de vez en cuando. Y a mí, que estoy aquí sirviendo y batallando y aguantándomelo a usted, ¿sí me entiende? A mí no me quiere sanar. Porque así pasa. Unos, mire, dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos, dice, mediante la resurrección, más otros, o sea, por la misma fe, miren cómo es, por la misma fe, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y otros, a más de esto, prisiones y cárceles, y otros fueron apedreados, aserrados, le metieron serrucho, vituperios, azotes, ¿qué más dice? Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y estos, que a pesar de que vivieron todo esto, mire que nos permite la fe. Sí, ahí lo dice claramente. Y estos y todos estos, aunque alcanzaron mediante la fe buen testimonio, mire, escúcheme bien lo que le voy a decir, por favor. Esto es bien importante. Amén. No recibieron lo prometido, pero había un concepto, que a pesar de no haber recibido lo prometido, determinaron que había la pena por qué esperar, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Siempre la fe te va a permitir esperar algo mejor de parte de Dios. Dios tiene toda una eternidad para galardonarnos en la fe que nosotros vivimos. Amén. Que debemos tener en cuenta, porque yo sé que es posible que a usted no le toque todo un paraíso aquí en la tierra, y que tenga que experimentar eso, que el Señor sane a unos y a usted no. Y tremendo, porque el Señor Jesucristo, según me contaba Adrián,
Se puso a orar y Señor y papito Dios, ¿y por qué no? Y el Señor le respondió, le dijo, bástate mi gracia, no molestes tanto. ¿Sí me entiendes? Y ahí entonces puede venir el Santo. Pero ¿qué le dice la palabra? No la pierdas. Efesios capítulo 6, verso: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Hay herramientas, recursos que podemos tener en cuenta para fortalecernos en la fe. El primero y más importante, la oración. Usted está perdiendo su fe. Yo no, que la primera tentación es no ore. Ya deje de orar, eso no tiene sentido. La Biblia dice orad sin cesar. No deje de orar nunca. Amén. Reciba la palabra. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Estamos? Reciba la palabra. No es algo que me lo he aprendido, gloria a Dios, siempre lo hago. Yo procuro no dejar mi relación con la palabra, porque como todos ustedes he tenido que ser probado, he tenido que pasar dificultades, he tenido que pasar circunstancias difíciles, muchas cosas que a veces me hacen pensar que esto que hago yo no tiene sentido. Pero antes de dejar que todo ese tipo de corrientes en mi mente sigan prosperando lo que he hecho hasta ahora, y pretendo seguirlo haciendo en el nombre de Jesús, orar y posteriormente ir a la palabra. Siempre voy y comienzo a leer la Biblia. A veces hay pasajes como este que van directamente ahí a esa llaga, a sanarla, donde el Señor nos dice: no pierdas, hay un galardón. No pierdas, hay que seguir adelante. No te desanimes, al contrario, fortalécete, porque os es necesaria la... Mire, si hay un concepto que va de la mano con la fe, precisamente le da autenticidad. Amén. Eso es como decir, le da valor, la va haciendo más auténtica en la medida en que se ha de manifestar. Es la paciencia. Cuando usted está manifestando paciencia, ¿sabe lo que está haciendo? Es dándole valor a su fe. Amén. Hoy su fe, le voy a decir una cosa, vale más que lo que vale ayer, lo que valió ayer. ¿Sí se dice? Amén. Sí, eso es como una inversión, ¿cómo se llama eso? Un título valor. Entre más tiempo lo mantenga usted invertido, más valor va adquiriendo. ¿Es así o no es así? Amén. ¿Sí? Hoy usted tuvo fe, ¿estamos de acuerdo? Esa fe hoy tiene un valor en el fondo, ¿cómo se llama? En la bolsa de valores celestiales. Tiene un valor, hay una unidad de valor de su fe. Tenga en cuenta lo siguiente: mañana va a valer más. Pero para que usted vaya dándole valor es necesario la paciencia. Amén. La paciencia. Porque cada vez que nosotros esperamos, manifestamos paciencia, le estamos dando valor a nuestra fe. Amén. Y es muy bonito el ejemplo de este seguro. ¿Sabe por qué? Porque este seguro tiene una modalidad, y es que tiene valores de rescate. Dice que de tanto en tanto yo puedo ir disponiendo de la rentabilidad y de algunos beneficios. Entonces me dicen, si usted aguanta 5 años, a los 5 años tiene este beneficio. Esos son los pequeños beneficios que usted va recibiendo aquí, en la medida en que va esperando. Por eso Adrián le decía, bueno, esta vez no me quiso sanar, pero una vez ya me sanó de un cáncer. Hay beneficios de haber esperado un tiempo, y van a venir ciertos beneficios. Por eso es que anoche hablábamos de que hay muchas promesas de parte de Dios para su vida. No pierda de frente, no pierda de norte ninguna de ellas, porque en la medida que usted va a ir perseverando y perseverando y perseverando en la forma correcta, como la Biblia nos dice, en esa práctica, en esa santificación, en esa dedicación a Dios, las promesas de Dios se van cumpliendo. Por eso es que la Biblia dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que seguimos a alcanzar promesas. La Biblia dice: nosotros somos de los que por la fe y la paciencia que heredan promesas. Yo les digo una cosa:
este año muchos de ustedes van a alcanzar promesas que Dios les había hecho en el pasado, pero tienen que esperar. No todas, no sé cuáles, pero los galardones vienen. En el verso dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. La paciencia no solamente tiene que ver con sentarse y esperar. Aquí viene otro concepto importante que entra en juego en toda esta enseñanza, y es el hacer la voluntad de Dios. Si hay algo en lo que usted tiene que perseverar en su vida, es en hacer la voluntad de Dios, porque eso es otra cosa que generalmente es tratada de alterar con el desánimo, con la desesperación que a veces nos llega, y es que queremos soltar. No, yo ya no hago la voluntad de Dios. Anoche poníamos el ejemplo del servicio a Dios, ¿se acuerdan? Y esa es la voluntad de Dios. Si usted está sirviendo al Señor, entiéndalo, que eso no es mi voluntad y eso no es ni siquiera su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Y uno a veces quiere tirar, dice: ya no más, ya no quiero ir a cantar más, ya no quiero ir a servir más, ya no quiero ir a hacer más. No, tenga paciencia y siga haciendo la voluntad de Dios, para que así, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en el verso 37, para ir finalizando, dice: porque aún un poquito, amén. Recuerde que nosotros nos movemos en un tiempo, digamos, que tiene varias presentaciones. Hay un tiempo cronos, que es el tiempo cronológico, amén, que es el normal, el que vivimos aquí en la tierra. Pero también nos movemos en lo que se conoce como el tiempo de Dios, que no recuerdo bien el nombre. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Cómo? El tiempo de Dios tiene un nombre. Tiempo cronos, que es el tiempo calendario, el cronológico, el que vamos viviendo. Y el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, que es un tiempo establecido por la voluntad de Dios, considerando su eternidad, su perfección y su propósito. Este tiempo kairos determina, escúcheme bien esto, oportunidad para absolutamente todo. ¿Fui claro en eso? ¿Qué significa? Que en el tiempo de Dios, todo lo que se te va a conceder, todo lo que tú vas a vivir, escúcheme bien, va a llegar en el tiempo oportuno. Eso significa que, por eso es que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, la Biblia dice. ¿Por qué es que algunos no tenemos por tardanza la promesa de Dios? Porque nos movemos solamente en el tiempo cronos, por el transcurrir del tiempo. Y ese no es el tiempo que Dios tiene en cuenta, porque la Biblia dice que lo que para nosotros es un día, para el Señor es como 1000 años. Y lo que para el Señor es 1000 años, para nosotros puede ser un día, o viceversa. ¿Sí me entiende? Es un tiempo que no está determinado por la mente humana. Pero lo que sí debemos tener como premisa es que es un tiempo oportuno. La Biblia dice: en tiempo aceptable te hoy y en el día de tu salvación acerca a ti. O sea, Dios nunca va a llegar tarde. La respuesta que tú esperas de Dios, la promesa que tú esperas de Dios, nunca va a llegar tarde. Va a llegar en el tiempo oportuno. Amén. Y si viene el tiempo kairos de cronos, determina un transcurrir, tú te mueves de acuerdo al tiempo kairos. Por eso es que cuando uno ya va corroborando la experiencia con el Señor, de cómo el Señor se ha manifestado, uno siempre concluye esto: Dios obró en el tiempo oportuno. Amén. En el tiempo necesario, en el tiempo en el que sus propósitos, su obra en nuestra vida no fue alterada, al contrario, fue fortalecida, fue promovida, fue adelantada por la respuesta del Señor. ¿Por qué fueron 4 abortos y no porque era necesario? Con todo eso, lo que puedo entender es que con todo esto el Señor desarrolló una obra en esta pareja que tuvo que esperar tanto tiempo, que perfeccionó su propósito, que perfeccionó su obra en muchos aspectos. Por ejemplo, ahí toco un ejemplo. ¿Sabe qué forma el Señor cuando nos pone a esperar?
el carácter. Amén. El carácter, para que nosotros podamos movernos acertadamente en la voluntad de Dios, tiene que ser trabajado. Y si hay algo que favorece la formación del carácter, es el tiempo. Hasta por el hecho de la simple maduración, ¿sabe eso? Por eso es que es necesario someterse al tiempo de Dios. Porque cuando tú te sometes al tiempo de Dios, entre otras cosas, se considera que ese tiempo te va a permitir madurar para ello. Amén. Yo siempre lo he dicho, ¿por qué el Señor no me ha permitido vivir cosas que estoy viviendo antes? No me las pudo haber entregado antes. Porque a veces yo concluyo, no tenía la madurez necesaria. Mi mente, mis emociones, la sabiduría, el conocimiento, los pensamientos que se movían en mí no estaban acordes a esto. Y le voy a decir una cosa que concluyo: ciertos pensamientos, ciertas emociones, ciertas condiciones en mi mente, en mi corazón, aún no están preparadas para ciertas cosas que espero de parte de Dios. Un día la pastora recibió una dirección de parte del Señor y le dijo: ¿y por qué ustedes no pueden florecer más? Y el Señor le dio: porque no están listos. Tienen que trabajar, tienen que ser más formados, tienen que esperar, tienen que madurar. Por eso no hay que moverse en el tiempo nuestro. El tiempo nuestro simplemente hay que dejarlo. ¿Qué pasa? Pasar. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted con el tiempo? Dejarlo pasar. Y entienda lo siguiente, que es un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá. Amén. Más el justo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que sustenta su vida en Cristo Jesús? Y ojalá su vida en todo lo que usted hace. Más el justo por su fe vivirá. Entonces la idea es: siga. Yo y usted no viendo ahí desanimado. Ojalá esta palabra le haya servido. No pierda sus galardones. No considere solamente la fe. La fe a veces le bajamos la trascendencia que tiene. Pero recuerde que tras la fe vienen los galardones. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice la palabra, y que es que galardonador. Usted está con un Dios que va a galardonar su fe, y que usted debe tener esa certeza, y que día tras día el Señor va preparando los galardones, y que de tanto en tanto los va a ir entregando. Amén. Vamos a orar.